Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos de la radio, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez a media tarde para compartir con nuestros invitados temas de coyuntura, temas de actualidad. Y hoy, indudablemente, vamos a conversar sobre un tema tan apasionante. Tengo el gusto de compartir micrófono con gente que ama el arte y que ama la cinematografía. Primero, saludaré a Alejandro Zárate. Converso con el licenciado Zárate. ¿Cómo está, Alejandro? Qué gusto tenerlo acá en Global. Un abrazo, muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Fabio. El gusto es enteramente mío en estar en esta casa radialista de tanta repercusión en nuestra ciudad. ¿Quién es Alejandro Zárate? Para calentar el ambiente, para conversar, para tener una tertulia apasionante respecto a lo que ustedes están proyectando. Bueno, Alejandro Zárate es un orgulloso sucrense que hace ya muchos años se fue a La Paz y así terminó conociendo al maestro Jorge Sanginés y a Beatriz Palacios, fundadores del grupo Ucamau, y pues terminé dedicándome al cine, ¿no? Ya llevo más de 2 décadas dedicándome al cine. Un gusto de verdad conocerlo y saludarlo personalmente, licenciado Alejandro Zárate. Quiero ceder el micrófono al señor licenciado Oscar Durán, él es productor, viene de Ucamau. ¿Cómo está, amigo Durán? Bienvenido, un gusto de tenerlo aquí en Global. Muchas gracias, Fabio, por la invitación a este distinguido programa. Y un saludo también muy caluroso a todos los radioescuchas de Radio Global. ¿Usted es paceño, sucrense? Yo soy de La Paz. Paceño. Sí, Chucuta, Pico Verde, como nos dicen. ¿Ya? Y bueno, vengo dedicándome ya hace 30 años, con este año cumplo 30 años de realizar una labor cinematográfica audiovisual, ¿no? Yo me dediqué a esto justamente el año 1994, cuando por primera vez, digamos, conocí el lugar que era, en ese tiempo era todavía el grupo Ucamau, ¿no? Y ahí, digamos, la productora un poco encargada de todo el trabajo sobre la producción era la señora Beatriz Palacios, ¿no? Que ha sido mi maestra, y evidentemente en el año 1994 se encontraban filmando la película Para recibir el canto de los pájaros, que dirigía el maestro Jorge Sanginés, ¿no? De quien también Beatriz ha sido su compañera, ¿no? No solamente por la actividad cinematográfica, los ha unido muchas cosas y obviamente es un cine diferente que se realiza. Posteriormente ya se volvió el grupo Ucamau, que significa Ucamau, así es la traducción en aymara. Así es. Así es. Ah, qué lindo. Eso significa, y un poco después se convirtió en la fundación Grupo Ucamau, como es actualmente. Y han filmado varias películas, o sea, ha comenzado con Ucamau, son 60 años de actividad. ¿60 años tiene Ucamau? Sí, ha cumplido 60 años, Fabio, y bueno… Una historia… Películas trascendentales como Yaguarmalcu, como Aiza, como Las banderas del amanecer, como La nación clandestina, como películas de, por ejemplo, Revolución, Los hijos fuera de aquí, que se filmó también en el Ecuador, esa película cuando el maestro Sanginés estaba exiliado. Y después, digamos, de esta nueva época, o lo llamemos así, digamos, las más contemporáneas, han sido la película Insurgentes,
Después se ha llevado a cabo Insurgentes. Insurgentes. ¿Y recientemente? Ha sido el 2012. 2012. Sí. ¿Cuál es el temario, el argumento? Bueno, igual, se recupera varias figuras, o sea, están como Tupac Katari, Bartolina Sisa, ¿no? Personajes igual trascendentes que han sido en la historia de Bolivia y en el proceso, obviamente, de todo lo que ha significado ¿no? los personajes más insurgentes, como lo dice el mismo nombre, ¿no? Que ha sido justamente para libertar nuestro país, nuestra nación, ¿no? Después han estado también películas importantes como Los hijos del último jardín, y posteriormente, digamos, ha sido Juana Zurduy, una película que filmamos el año 2015, que también estuvimos por aquí, por Sucre, ¿no? Esa película la filmamos en varias ciudades, pero pasamos por acá, por Sucre, estuvimos en Tupiza, filmamos en La Paz, o sea, igual hemos recorrido muchos lugares. Y bueno, la última película del maestro Sanginés se llama Los viejos soldados, que es una historia que gira en torno a la guerra del Chaco. Titánico, sí, porque hacer cine en Bolivia es difícil, pero bueno, o sea, las ganas y la voluntad y el trabajo de los varios cineastas que un poco seguimos la escuela también del grupo Camao. Estamos convencidos que es un cine diferente, ¿no? No es un cine comercial, sino es un cine más comprometido con lo que es un cine político, ¿no? Es un cine que muchas veces no es fácil tampoco de hacerlo, porque, digamos, reconstruir a veces una época también histórica conlleva muchas cosas, la utilería, el vestuario, y lleva mucho tiempo preparar. ¿Cómo es el cine en Bolivia? Mire, yo en estos 30 años prácticamente, digamos, nos gustaría pues digamos, filmar todos los años y tener trabajos todos los años, pero lamentablemente a veces eso no es posible, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Por distintas razones, pero todos los que hacemos cine, yo creo, compartimos el sueño de que, digamos, el poder realizar cine sea de una manera más continua, porque realmente nosotros para eso hemos estudiado, ¿no? Para eso nos hemos formado, para contar historias, recrear. Hay distintos géneros, hay el documental, hay ficción, hay docuficción, son distintos géneros y hay una gama muy amplia, porque también es una carrera que lleva mucho tiempo de comprender cómo funciona el proceso cinematográfico. No se acaba, uno nunca termina de aprender, uno nunca termina de estudiar. Y eso es apasionante también, porque el cine siempre ha ido del lado de la historia, han ido de la mano, ¿no? Y eso es importante también porque eso nos permite conocer realmente todo lo que ha sido parte pues, de cómo se ha ido construyendo nuestro país, ¿no? En lo personal, para usted, mi querido Oscar Durán, en su condición de productor, ¿qué películas pegaron en usted? Mire, yo he tenido la suerte porque yo cuando comencé realmente he empezado de asistente de producción y un poco conocer, digamos, lo que es la fundación del Grupo Camao. Para mí siempre que me han invitado a trabajar ha sido como volver a mi casa, ¿no? Pero he tenido la suerte de trabajar con directores también como Paulo Agassi, como Antonio Eguino, como Mela Márquez, como Marcos Loaiza, con Juan Carlos Valdivia, Julia Vargas, muchos, digamos, directores de cine, pero también, digamos, igual directores contemporáneos, como por ejemplo, podemos hablar de Rodrigo, por ejemplo, hay Rodrigo Bellot. Hay otros directores también, como por ejemplo Gori Patiño, que ahora también está con una película muy importante. Entonces, la verdad que hay mucho talento en nuestro país, ¿no? En todos los departamentos. Lo que sí nos falta, como siempre, motivar, que haya los financiamientos para filmar la película, y en esa parte es donde realmente nos aplazamos, ¿no? Porque no hay políticas culturales bien establecidas, porque si las hubiera, esto no se haría de cuando en cuando, ¿no? O sea, sería mucho más continuo, y eso también permitiría diversificar y avanzar hacia una industria cinematográfica. ¿Quién es Jorge Sanginés? Sanginés, desde su punto de vista. Para mí, Jorge Sanginés es
sino el cineasta más importante que ha dado nuestro país, ¿no? Por la importancia de las películas que tiene Jorge Sanginés. Ha sido una persona, digamos, que ha tenido la visión de, a través de sus películas, contar quizás la historia que no se nos ha contado en el colegio, ¿no? Muchas cosas yo desconocía, por ejemplo, cuando yo veía, por ejemplo, la película La Nación Clandestina, una película muy importante para cuestionar también, ¿no? Digamos, la identidad que tiene uno. Yo, por ejemplo, por decirle, mi mamá es veniana, de Reyes. Mi padre, bueno, que en paz descanse, ya fallecido, era paceño. Entonces, a veces uno, cuando empieza a escuchar, el cine también a uno le permite conocer lugares, conocer gente. Y es eso lo que uno realmente no le cuentan, no le dicen es así, uno lo vive en carne propia al estar acá. Conocer las comidas que se hacen acá, conocer los lugares, conocer la idiosincrasia de las personas. Y eso es lo que de alguna manera también uno, es un regalo, una bendición poder hacer este trabajo, ¿no? Entonces muchas veces para nosotros el maestro Sanginés siempre, digamos, nos transmite su filosofía. El maestro Sanginés para mí es el cineasta más importante porque además tiene un corazón muy grande y tiene además, es una persona de una manera muy desprendida, es una persona muy generosa. Muchas veces, por ejemplo, siempre nos ha dicho, la forma de producir aquí en el grupo siempre ha sido aquí, nadie es más que nadie. Tratemos de trabajar en equipo, como hermanos, dándonos la mano, apoyándonos y tratando de remar del mismo lado. Y eso para mí, digamos, muestra otro tipo, ¿no? Donde si bien, digamos, hay una sana competencia, es jalar todos al mismo lado, y esa es una forma distinta de hacer cine. Hay directores ya con mucha experiencia, como hay seguramente directores de la nueva camada, de la nueva generación. Usted citó varios nombres, quiero rescatar para conocer también una opinión suya, porque no tenemos siempre el gusto de compartir con gente como ustedes para hablar de cine, ¿no? Y hablar con la experiencia que ustedes han tenido, y particularmente usted, 30 años haciendo cine en calidad de productor. Realmente es una tremenda experiencia, ¿no? ¿Qué es de Paulo Agassi? Trabajó en algunos canales de televisión, en Canal 2, si no me equivoco, allá en la ciudad de La Paz. Es un hombre muy vinculado también a los medios de comunicación. Don Antonio Guino, ¿qué opinión tiene de ellos, mi querido Oscar Durán? Mire, yo creo que, por ejemplo, trabajar con Paulo Agassi, además le voy a contar un dato bien curioso. Don Paulo Agassi llegó a Bolivia igual casi hace 50 años. Y cuando llegó porque había visto una película del maestro Jorge Sanginés. Ah, sí. Sí, él ha estudiado, es un cineasta italiano, ¿no? Entonces, que igual estudió en Milano, en una escuela de cine. Y cuando llegó acá, obviamente, él vino porque quería hacer cine y quería conocer al maestro Sanginés. Pero poco a poco se fue involucrando, se fue enamorando de nuestro país, y prácticamente es un boliviano más también, porque se ha quedado a trabajar, a transmitir todo lo que él tenía en su conocimiento. Y bueno, de ahí han nacido películas importantes como Mi Socio, una película que trata de un poco el tema de la integración en el país, ¿no? Y digamos, con personajes tan importantes como también el maestro en la actuación David Santalla, ¿no? Y Gerardo Suárez, que interpretaban en ese año, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70s, principios de los 80s, esa película. Y mire, hace pocos años ha vuelto a secuela casi después de 30 y tantos años, que es Mi Socio 2.0.
y teniendo la suerte de contar con los mismos actores, ¿no? Después ha tenido otras películas también importantes, don Paulo Agassi, como por ejemplo El día que murió el silencio. A mí es una, si usted me da a escoger, yo me quedo con esas dos películas. Mi socio y El día que murió el silencio. El día en que murió el silencio. Sí, que es una película que le ha filmado en la ciudad, bueno, en la población de Totora, que trata justamente ¿no? Ahí interpretado por el actor Darío Grandinetti, un gran actor argentino. Y igual, ¿no? Es la historia de un poco de la radio, ¿no? El día en que murió el silencio, ¿no? Sí, entonces donde llega este personaje y abre una radio y realmente, ¿no? La llegada de los medios y sobre todo de la importancia que había sobre todo en esos años, hasta ahora mira la importancia, cuánta gente escucha, por ejemplo, Radio Global. Gracias. A ver, Antonio Eguino, ¿con qué películas trascendentales podemos pintarlo? Antonio Eguino, a mí me gusta personalmente dos películas. Él tiene varias, ha filmado Pueblo Chico, ha filmado también la película Chuquiago. Es una película que a mí personalmente me gusta, la película Chuquiago. Después, bueno, ha filmado otras películas, Amargo Mar, que también es una importante película por lo que recupera igual un proceso histórico importante, ¿no? Con el tema marítimo y lo que ha significado la guerra del Pacífico. Pero bueno, también hay películas como por ejemplo Los Andes no creen en Dios, que ha sido su última película. Otra muy linda de don y Antonio muy Eguino. Trascendental también, que mereció comentarios bastante interesantes, ¿no? Sí, porque además, bueno, igual, ¿no? Don Antonio es otro titánico luchador en esto ¿no? del área, del rubro del cine. Entonces, yo creo que, digamos, cuando hablamos de Jorge Sanginés, de Paulo Agassi, de Antonio Eguino, son pues no son como los maestros de la vieja escuela, ¿no? Que por mi parte tienen, digamos, toda mi admiración, mi respeto, y he tenido la suerte también de aprender de ellos, ¿no? Un poco compartir cómo es su visión de ellos como director en distintas películas, ¿no? Si le preguntaran a usted las películas más importantes desde su punto de vista de Sanginés. Yo me quedaría con Ucamau, La Nación Clandestina, que son dos películas para mí fascinantes por todo lo que implicaron, y Yahuarmalcu, porque Yahuarmalcu también hay otra película muy importante sobre la masacre de San Juan, que fue El Coraje del Pueblo. Coraje del Pueblo, la masacre de San Juan. Sí. La época de René Barrientos, ¿no? René Barrientos. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho, digamos, la película de La Nación Clandestina, porque, por ejemplo, para mí fue un poco la tesis del maestro Sanginés ahí, fue una película donde él plantea lo que significa el plano secuencia integral, que es una forma de ver la cosmovisión andina, que es circular, que tiene un inicio y gira todo un 360 grados y vuelve al punto donde comenzó. Y digamos, esta película, por ejemplo, fue filmada así, cada escena era un plano secuencia. Entonces, es como concebir una película con esa visión de darle también un sentido a la visión andina. Entonces, es como desprenderse de todo lo que uno puede estar, digamos, en la formación y toda la visión de afuera, porque el maestro Sanginés es una persona que ha viajado mucho, que ha conocido muchos países, que ha compartido con muchos colegas. No se olvide que ha sido una persona trascendental en lo que ha significado la fundación del nuevo cine latinoamericano, que ha sido parte del directorio de todo este movimiento. Entonces, sin duda alguna, yo creo que don Jorge Sanginés para mí es el mayor exponente en lo que se refiere al cine boliviano. Perfecto, le quedo muy agradecido, hemos hecho un resumen y quiero ceder el micrófono. Cuéntanos brevemente su experiencia laboral en materia de cine, mi querido Alejandro. Bien, yo empecé precisamente conociendo a Jorge Sanginés y a Beatriz Palacios a finales de los 90. Yo era un muchacho universitario en esas épocas y nos conocimos un poco por azar. Conocí a Beatriz cuando organizaba
una retrospectiva de cine latinoamericano precisamente, y yo me brindé a ayudarla sin conocer quién era ella, digamos, ¿no? Y nos caímos bien inmediatamente, entonces ahí a partir de ahí inició nuestra amistad, y poco después, unos años después, hicimos Los hijos del último jardín, y esa fue una experiencia iniciática para mí, ¿no? Porque como Oscar empecé como asistente de producción de Beatriz Palacios y terminé protagonizando la película, a pesar de que tenía muy poquita experiencia actoral. Y después de eso ya pues me cambió la visión de la vida, no solo de una profesión, ¿no? Y ahí me di cuenta que había sido posible hacer cine en Bolivia, ¿no? Yo siempre fui un cinéfilo, pero jamás había tenido intenciones de hacerme cineasta como tal, ¿no? Y ellos me marcaron pues el camino, ¿no? Ellos me guiaron, me aconsejaron, y así terminé estudiando cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Después de la experiencia que tuvo con San Ginés, con la señora Beatriz, sí, usted estudió seguramente para dar rienda suelta a la pasión que ya sentía o le atraía a usted como el cine. Sí, sí, así es. ¿Dónde estudió, me dice? En Cuba. Ajá. En Cuba. Me fui 2 años a Cuba, me especialicé en guión, y a partir de mi escuela cubana obtuve una beca para una escuela en Barcelona, España, y ahí me especialicé en documental. ¿Es de Quijotes hacer cine en Bolivia, dada la realidad de ayer y de hoy, o de siempre tal vez? Sí, yo creo que es de Quijotes hacer lo que uno ama. Cualquier cosa que sea esto, ¿no? Es de Quijotes hacer lo que uno ama. Pero creo que no hay otra manera de estar en el mundo. Uno siempre tiene que hacer lo que uno ama, ¿no? Cuando usted empezó a hacer radio, seguramente no era para volverse millonario, ni entonces ni ahora, en serio. Entonces, pero lo hizo porque era lo que amaba, ¿no? Y entonces yo creo que cuando uno es fiel a sí mismo y hace lo que uno ama, siempre va a ser un poco Quijote, siempre va a ser un poco caballero andante, un poco loco, pero también no hay otra forma de ser feliz, ¿no? La felicidad uno la encuentra haciendo lo que a uno le encanta. Exactamente, exactamente. Es difícil hacer cine en países como Bolivia, sin duda. Pero se hace. Sí, claro. También era difícil hacer una república de este territorio. Y nuestros próceres lo hicieron. Lo hicieron. A costa de su vida. A nosotros no nos cuesta tanto hacer cine. Adiós, gracias. ¿Cómo nació esta brillante idea de hacer cine en 5 capítulos, me indican, tocando temas fundamentales de la formación, de la creación de la Fundación de Bolivia? El maestro San Ginés tuvo esta idea y dijo, tenemos que hacer algo. ¿Sí? Él bosquejó estos momentos y personajes memorables de nuestra historia y presentó el plan. Yo lo visité y me dijo, empecemos a desarrollar el proyecto. ¿Por qué no empezamos con la batalla de Ayacucho? Porque ese era un tema que le encantaba, que le fascinaba, ¿no?, al maestro. Y me propuso empezar a trabajar en eso y empezamos a hacerlo, empezamos a buscar fuentes documentales históricas, ¿no?, conocer más en detalle cómo se desarrolló la batalla, etcétera. Y poco después me dijo, parece que va a salir el financiamiento, hazte cargo de ese capítulo. ¿No? Entonces empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar en ese capítulo y él empezó también a invitar a otros compañeros para asumir los siguientes capítulos también, ¿no? Hablaremos de esto, de este capítulo. En ese capítulo se involucra la batalla de Ayacucho, no necesariamente allá en Ayacucho. No, aunque valoramos la posibilidad, pero por razones de producción vimos que lo podíamos hacer igual o mejor aquí en nuestro país. En el país, sí. Porque hay son escenarios casi similares, geográficamente hablando, tanto del Perú como de Bolivia. Sí, pero y la verdad, perdón que nombre esto, es que en Bolivia ya tenemos profesionales muy sólidos y que pueden hacer un trabajo que no le tiene que envidiar absolutamente nada al cine de Hollywood que vemos en la televisión. Yeah. Es decir, nuestros colegas de vestuario, de arte, de utilería, de peluquería, etcétera, etcétera, y ni qué decir de fotografía y sonido, tienen un nivel profesional muy, muy alto
para recrear este tipo de escena. Nada que envidiar en cuanto a tecnología se refiere, en sonido, la pantalla propiamente, la calidad de la imagen. Yo le aseguro que no. Yo creo que no. el cine boliviano ya ha alcanzado una plena madurez en su capacidad de producción técnica. Perfecto. Ahora vayamos, si le parece, al primer capítulo. Va a haber, de acuerdo al pensamiento, al plan proyectado por el maestro Jorge Sanginés, van a haber 5 capítulos. Término medio, cada capítulo va a durar 1 hora aproximadamente. Así es. ¿No es cierto? 3 temas bastante interesantes. La revolución del 25 de mayo, Sí. A nosotros nos fascina, nos llena de alegría y de orgullo también, porque en la vieja y heroica Chuquisaca germinó la idea de la independencia con los doctores de Charcas, los doctores que llegaron como Mariano Moreno, Castelli, Balcarce, gente que un año después del 25 de mayo de 1809, el 25 de mayo de 1810 estaban llamando a la independencia, a la libertad allá en la Argentina. Entonces hay momentos muy que se conectaron en aquella época, ¿no es cierto? 25 de mayo de 1809. Luego el otro tema me dice la llegada del Gran Mariscal y finalmente ya la fundación de Bolivia. Iremos por partes, a ver, revolución del 25 de mayo, mi querido director. Sí, con el maestro Sanginés nos dimos muy rápidamente cuenta de que para llegar a Ayacucho teníamos que contar previamente, necesariamente, la revolución del 25 de mayo. ¿No? El 25 de mayo es como la piedra angular de lo que va a ser la independencia de Bolivia. Entonces, y además nos entusiasmaba muchísimo filmar en Sucre, porque Sucre es una joya de ciudad en Bolivia, ¿no? Es la ciudad, sin duda alguna, es la ciudad mejor conservada que tenemos y tiene lugares, tiene edificios emblemáticos. Entonces dijimos, está servido ir a trabajar a Sucre y recrear la revolución en los lugares donde sucedió. Entonces desarrollamos esto, pero de una manera muy sucinta, ¿no? Porque 1 hora es muy poquito tiempo para contar tanta historia. Pero vamos a tener los momentos más emblemáticos de esta revolución, como el apresamiento de Sudáñez. A ver, empiezo antes, con la discusión efervescente que se produjo en la Universidad de San Francisco Javier, ¿no? El apresamiento de Sudáñez, el levantamiento popular y la toma del Palacio de la Audiencia, ¿no? Para liberar a Sudáñez, etcétera. Y de ahí vamos a pasar también con unos procedimientos cinematográficos que ya conocemos bastante bien gracias al maestro, a irnos a Ayacucho, ¿no? Los prolegómenos de esa enorme batalla, la batalla más grande de toda la independencia americana. La batalla que nos dio la posibilidad de declararnos independientes, 9 de diciembre del año 1824, a los 2 meses, tras el triunfo del Gran Mariscal, cruzó el desaguadero, el Gran Mariscal, y se encontró con un chuquisaqueño, el doctor Casimiro Lañeta, y ahí Casimiro tuvo la habilidad de convencerlo al Mariscal. Mariscal, el Alto Perú se va a declarar independiente, porque en principio Bolívar no quería a la nueva patria, pero hubo argumentos para convencerlo. Libertador, este país se va a llamar Bolívar. Y bueno, Bolívar tuvo que aceptar como su hija predilecta, y aceptó la nominación del nuevo país y aceptó la creación de la República de Bolívar en ese entonces. Entonces cruzó el desaguadero, se encontró con Casimiro Lañeta y ahí sale el famoso decreto del 9 de febrero. Del 9 de febrero de 1825, que da prácticamente, diríamos que podría ser, bueno, yo creo que fue el antecedente más importante que convocaba a diputados de las provincias del Alto Perú para el nacimiento de la nueva república, 9 de febrero. Ustedes hablan primero del 25 de mayo, luego la independencia, Ayacucho me dice, Ayacucho, ¿no? Ayacucho, perfecto. Sí. Es muy importante revisar la historia, ¿no? El papel de Casimiro Lañeta fue importante, sí, aunque yo estoy más persuadido de que el Mariscal Sucre, que tenía una inteligencia no solo de estratega militar, sino también de político. Estadista. Sí, de estadista. Se dio cuenta, conociendo a los altoperuanos que luchaban en el ejército patriota, ¿sí? Se dio cuenta que en este territorio había una sensibilidad diferente, una sensibilidad propia, que ella no quería estar vinculada ni con Lima
ni con Buenos Aires, ¿sí? Y que por eso el mariscal, después de la victoria de Ayacucho, claramente dijo: hay que ir a las provincias del Alto Perú y crear las instituciones necesarias para la libertad de ese territorio. Buen dato el que nos plantea. Hubieron altoperuanos que estuvieron en la batalla de Ayacucho. Muchísimos. Y el gran mariscal, Sí. consecuente con ello, cruzó el desaguadero para llegar al Alto Perú. Así es. Perfecto. Después de Ayacucho, el mariscal y el Ejército Unido Libertador descienden hasta la ciudad de Cusco. Y desde Cusco él decide cruzar el desaguadero y llegar a La Paz, ¿no? El decreto del 9 de febrero lo emite desde La Paz. Y el decreto del 9 de febrero de 1825 es importante no solo porque convoca a una asamblea deliberante del destino de las 5 provincias altoperuanas, sino también porque lo hace instituyendo la democracia. El decreto manda que los delegados sean elegidos democráticamente a partir de la organización parroquial del territorio. Eso es importantísimo, porque Bolivia nació siendo una democracia. Claro. Sí. Y tomando en cuenta inclusive como, por ejemplo, La Paz va a tener tantos diputados por Sí. la mayor cantidad de gente. ¿Y cómo se podía advertir la mayor cantidad de población? A través de las parroquias. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces fue algo realmente extraordinario lo que planteó en el decreto el 9 de febrero. Absolutamente el gran mariscal de revolucionario. Ayacucho, ¿no? Sí, Revolucionario, sí, ¿no? sí. A nivel mundial, ¿eh? Claro. Porque uno piensa, por ejemplo, en Inglaterra ya existía parlamento, sí, pero no se elegía democráticamente como mandó Sucre. El 9 de febrero fue el acta de nacimiento de Bolivia. Así es. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, la Necesario. producción debe ser muy importante, ¿no? A ver, cuéntele a la gente, por ejemplo, qué va a tener o cómo va a ser ese momento trascendental de la guerra de Ayacucho llevada al cine. Sí, Fabio, mire, para esta parte, porque digamos yo la divido la película en 2 partes, ¿no? O sea, es decir, cuando llega el guión que trabaja el maestro Sanginés con Alejandro, nos entregan el guión, ¿no? Entonces yo, bueno, un poco en primera instancia soy el asistente de dirección de Alejandro. Entonces, como asistente de dirección, tengo que ver los requerimientos a partir de hacer un casting. El casting es como la etapa inicial. Lo primero que pasa es, mientras el asistente de dirección está viendo la parte actoral, el jefe de producción se encarga de hacer como un desglose de producción, un diseño para ver la dimensión de la película. Eso es lo que mide. En producción vemos, o sea, se hace un diseño de producción para ver si va a ser a gran escala, mediana escala, pequeña escala, dependiendo también muchas veces, o sea, lo que marca ahí es el guión. Y se hace este desglose, así como lo menciona su nombre. Un desglose es como desmenuzar el guión en áreas, ¿no? Lo que uno hace es ver, a ver, ¿qué habla de sonido? Aquí dice que va a haber música. Una música, suena una quena al compás de una guitarra. Perfecto, entonces tengo que anotar, tiene que haber una melodía. Eso me significa que tengo que invitar a un compositor musical para que además haga todo un proceso de investigación y me diga qué tipo de música correspondía a esa época. Entonces, después sigo leyendo y me dice, por ejemplo, si voy entrando a la batalla de Ayacucho, hay una escena previa a la batalla, por ejemplo, que es muy, muy, muy linda. A mí me gusta mucho esa escena, que trata cuando el mariscal de Ayacucho está justamente llegando con parte de su batallón anticipado a la batalla de Ayacucho, y hay una parte que se tranca porque está en una parte de un río, está justamente una carreta se tranca y no pueden destrancarla porque está atascado, hay un barrial ahí, un lodazal si se quiere. Entonces el mariscal agarra, desmonta del caballo y se pone a ayudar, a jalar, a decir, a ver, una soga aquí, amarren a mi caballo, Entonces, ¿no? De esas personas que no solamente eran los estrategas, que también lo era el mariscal, ¿no? Sucre, un gran estratega. Militar. Pero también era una persona que no se hacía ningún problema de ensuciarse las manos. Y para mí, un productor
es eso. Es alguien que tiene que ensuciarse las manos también. Yo no me hago lío de cargar, de llevar agua. Si me dicen que tengo que preparar café para 50 personas, lo tengo que hacer, porque es parte de mi trabajo. O sea, no se trata, por eso le digo, la escuela, digamos, del Grupo Ucamau tiene una visión en esto que es distinta. Si bien, digamos, tiene una dimensión más grande, el hecho de, por ejemplo, si vamos a la batalla de Ayacucho, toda la batalla, que es la segunda parte de la película, porque la primera parte es todo lo que es Sucre, es el primer grito libertario, es la presión de uno de los hermanos Sudáñez, es la liberación del mismo, pero hay varias escenas que filmamos. La segunda parte la estamos filmando en Tupiza. Y usted sí, y usted me preguntará, ¿por qué en Tupiza? Porque en Tupiza tenemos una de las formidables caballerías que en todo Bolivia. Miren, qué interesante. Sí, entonces también ahí, por ejemplo, juega un papel importante el poder contar con las condiciones y los requerimientos necesarios. Caballería, jinetes. Entonces ahí vamos a trabajar con alrededor de 50, 60 caballos. Qué interesante. ¿No? Entonces, obviamente estamos haciendo un despliegue, hemos hecho alianzas estratégicas, por ejemplo, de preproducción. Cuando usted visita las locaciones, las visitamos con los jefes de área, por ejemplo. ¿No? Va el director de sonido, va el director de fotografía, va el director de arte, va el director, va el jefe de producción y va el asistente de dirección. Y cada uno va viendo sus requerimientos, de decir, aquí vamos a trabajar, bueno, ¿cuántas personas? El guión dice 500 personas. Bueno, aquí entonces necesitamos aliarnos con algunas instituciones, en este caso, por ejemplo, el Regimiento Chichas, de ahí nos va a brindar cerca de 300 soldados. Pero también participa la comunidad, participa el pueblo, por ejemplo, porque en la batalla, un papel, por ejemplo, importante también han jugado las rabonas, que son las mujeres valerosas que venían a curar a los heridos, a levantarlos, a darles comida, a alimentarlos a los soldados, a los guerrilleros de ese momento. Y entonces también tenemos que unirnos con Club de Madres. Entonces, hacer parte, que la película sea parte, se adueñe la comunidad de la película. A ver, empecemos por la prisión de Jaime de Sudáñez, ¿no? Este hecho sucedió, que es la esquina de San Felipe Neri y la Merced, es decir, en la calle Nicolás Ortiz, esquina Azurduy y Colón, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué sucedió el 25 de mayo? Porque los Sudáñez y los doctores complotados que los acompañaban se dieron cuenta que necesitaban hacer un escándalo popular. Entonces decidieron hacerlo esa noche porque el 26 de mayo es la fiesta de San Felipe Neri. Entonces esa noche del 25 de mayo iba a haber la procesión de vísperas de San Felipe Neri. Buen dato. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a recrear tal cual fue. La entrada del Mariscal Sucre. Eso en lo ese vamos tema, a hacer. micrófono abierto. Sí. ¿Qué sabe usted de la entrada? ¿Por dónde? ¿En qué sectores se va a filmar? ¿Cómo se va a filmar? Porque ha sido una entrada triunfal, apoteósica del Gran Mariscal a la vieja Chuquisaca. Así es. El Mariscal Sucre lentamente vino bajando desde Ayacucho, entró al territorio de la actual Bolivia. El 9 de febrero emitió el decreto en La Paz. Después bajó hasta Potosí y finalmente llegó a Sucre el 25 de abril de 1825. Y entró apoteósicamente a nuestra ciudad, siendo recibido por toda la población. Obviamente la ciudad ha cambiado desde entonces. Claro. Entonces hemos encontrado un perfecto lugar para recrear este momento en las inmediaciones de la Recoleta. Claro, ya deben tener el nombre del que va a interpretar al Gran Mariscal. Sí, cómo no. Es un actor que se llama Enzo Malqui. Es sucrense. Paseño, es paseño que vive en Santa Cruz, Ajá. pero que ha estudiado también teatro con los compañeros del Teatro de los Andes. Así, aquí se une todas las condiciones, el perfil físico. Así es, creemos que sí, y está muy motivado y en los ensayos lo ha abordado, lo ha hecho muy bien. Hay otro artista, otro personaje importante en la entrada a la ciudad de Sucre del Gran Mariscal. ¿O es el personaje? Es el personaje de esa escena. ¿Qué actos ustedes van a mostrar que seguramente se realizó con la llegada del Gran Mariscal? Tal vez ¿qué le digo? Un acto de bienvenida.
¿Qué están preparando? Sí, más que todo es la entrada de él y su tropa, ¿no? Con el pueblo alrededor saludándolos enfervorecidamente. Y tenemos planificado hacer algunas tomas de cómo las señoritas los saludaban y le tiraban pétalos desde los balcones de Sucre, ¿no? Desde los famosos balcones de Sucre. Ah, ya, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Hay alguna fiesta de bienvenida al Gran Mariscal? No, eso no entra, porque tenemos que ser muy sucintos para contar Ya. todo lo que queremos, ¿no? Y otra gran escena que también vamos a tener es la recreación de la Asamblea Deliberante, ¿no? Ya. Donde se funda el país. Antes de ir a ello, en la producción, ¿cómo ve la producción, mi querido? No, yo estoy encantado, Fabio, la verdad, porque la verdad que cuando yo veía el guión y veía, yo decía, pero son 200 personas, por ejemplo, pucha, y aquí tenemos que, por ejemplo, tener por lo menos igual unos 200 mosquetes, espadas, caballos, pucha, y el vestuario, pero lo hemos ido resolviendo poco a poco. ¿Ya va a aparecer en algún momento, doña Juana? Sí, va a aparecer, A ver, pero eso me lo voy a reservar. En la Fundación de Bolivia, Le voy a dar solo un dato, a ver, Fabio. deme. Fundación Doña de Bolivia. Juana Zurduy, Sí. nuestra amada Juana Zurduy, estuvo presente como público en el momento de la fundación del país en la Casa de la Doña Libertad. Juana. Sí, señor. Mire qué interesante. Como una más. Desconocíamos esta información, que doña Juana, cuando ya vivía en la Chuquisaca, como público, cuando ella debería estar ahí sentada, Así es. como diputada Así por es. Chuquisaca, qué ironía da la vida, el destino, la historia, ¿no? Como una persona anónima más. Anónima. Nuestra gran Juana Zurduy La estuvo gran Juana Zurduy presente. Padilla. Bien, a ver, respecto a la llegada del Gran Mariscal y respecto a la Fundación de Bolivia en la Casa de la Libertad, ¿qué recaudos toma usted como productor? Sí, para nosotros es muy importante, por ejemplo, en estas escenas, el sonido, ¿no? Porque, digamos, nosotros también trabajamos con micrófonos de alta fidelidad. Y, por ejemplo, por decirle, si nosotros estamos grabando ahí un diálogo y pasa, por decirle, el motor de una motocicleta. Sí, ya distorsión. Entonces ya nos genera un ruido que a veces no logramos captar, porque obviamente esos micrófonos captan todo, por eso es que, Sensibles. Hay más preguntas, pero no quiero cansarlos. Ustedes sé que tienen mucha actividad. ¿Qué quisieran decirle a la población? Quiero invitar acá a mi distinguido productor de Ucamau, Oscar Durán. quiero más que decirles algo, agradecerles por habernos abierto las puertas. A nosotros realmente no estamos, digamos, buscando, no tiene que ser una actriz profesional, no, porque en el pueblo, y si vamos a retratar al pueblo, pues es el pueblo como es natural. Muchas gracias, mi querido Oscar Durán, el exproductor de Ucamau, tiene la producción general de los 5 capítulos. Un abrazo, éxito, ¿eh? Gracias a Radio Global, a Radio TV una vez más, gracias Fabio por abrirnos la puerta y tener este momento tan lindo y poder compartirlo con toda la población de Sucre. Le saqué un dato, doña Juana va a estar en la película como público. Y a ver, el quitacapas, el mulato va a estar. Va a estar. A ver, Claro que sí, va a cuente. estar. Qué lindo que lo mencione, Fabio. El Quitacapas es un personaje popular fascinante, que fue un hombre del pueblo. Un bohemio que le gustaba. Un bohemio total, que se entiende que era originario del Brasil. Del Brasil, dicen, ¿no? que fue mulato brasileño. negro, y que la noche del 25 de mayo, de la revolución del 25 de mayo, tuvo un papel protagónico, ¿no? Fue un poco de los organizadores del pueblo. Arengaba al pueblo. Así es, que arengaba al pueblo y que un poco organizó esa rebelión popular espontánea que se armó Famoso esa en las noche. chicherías, el quitacapas. Exactamente. Fue el que arengó, ¿no? Así es. A que el pueblo se levante para liberar a Jaime Suárez. Así es, Va a estar el quitacapas. va a estar en la película. Ah, Sí, muy me bien. alegra, Ahí- no ahí- sabe cómo me alegra, cómo me emociona que lo nombre, porque es un personaje No, muy desconocido todavía. El quitacapas es un héroe, nadie sabe su nombre verdadero. Francisco Ríos. A Francisco Ríos, perdón. Sí. Perdón, Francisco Ríos, el quitacapas, el que vino de Río de Janeiro. Así es. El que se asentó en la ciudad de Sí. Chuquisaca, Francisco Ríos, el quitacapas, ¿no? Estaba confundiéndome con otro héroe anónimo que lamentablemente
no tuvo la trascendencia para que las historias contadas después hayan trascendido. Sí. A ver, Un pícaro heroico, eso es lo que fue el quitacapas. Pícaro heroico, Sí. el quitacapas, don Francisco Ríos. Perfecto. Les quedo muy agradecido. He tenido el gusto de conversar con Alejandro Zárate, sucrense, arapanza, chuquisaqueño, amante del cine, vive en la ciudad de La Paz haciendo cine. Que tenga mucho éxito, Alejandro. Muchísimas gracias. Este va a ser el éxito de todo Sucre. Perfecto. Un abrazo. ¿Ah? Que les Gracias, vaya bien. Fabio. Muy bien. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana tendremos el gusto de compartir otro Por Siempre Sucre. Hasta entonces, muy buenas tardes.